el llamado entre temores, las llamas ardían sin consumir la zarza, el aire parecía sostener el tiempo en suspenso, y entonces, una voz, poderosa, santa, Moisés, pero ¿cómo puede un tartamudo liberar a una nación entera? El sol caía sin piedad sobre las arenas de Madián. Moisés, ya anciano, llevaba años escondido de su pasado, pastoreando ovejas ajenas y ocultando sus cicatrices internas. ¿Cómo alguien que había vivido en el palacio de Egipto podía terminar así? Sus pasos lo llevaron a una montaña solitaria. Allí, una visión desconcertante lo detuvo, un arbusto en llamas que no se consumía. El fuego ardía con vida propia. De pronto, la tierra pareció estremecerse. Una voz surgió desde el fuego: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Moisés tembló, su cuerpo retrocedía, pero su alma era atraída con fuerza irresistible. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, te enviaré a Faraón, tú los liberarás. ¿Él, un asesino fugitivo, un hombre de habla torpe y pasado quebrado? ¿Quién soy yo para ir ante el Faraón?, balbuceó, con la voz quebrada y la lengua trabada. Pero Dios no respondió con lógica, sino con promesa: yo estaré contigo. Dios no elige a los perfectos, elige a los dispuestos, incluso si tartamudean, incluso si tiemblan. ¿Alguna vez sentiste que no eres suficiente para lo que Dios te pide? Tal vez, como Moisés, no se trata de tu capacidad, sino de su presencia contigo. Moisés acepta, pero no sin temores. Lleva en sus manos un bastón ordinario, y en su corazón, una batalla entre fe y duda. Mientras desciende la montaña hacia el llamado, no sabe aún que ese bastón partirá mares, y que su carácter será forjado en fuego. El poder y la tartamudez, el camino hacia Egipto, no era solo geográfico, era un descenso a los miedos más profundos de Moisés. Cada paso removía recuerdos enterrados: el asesinato del egipcio, la huida, el rechazo de su propio pueblo, como mirar al faraón a los ojos. Si apenas podía formar una frase sin tropezar con su propia lengua, Dios lo sabía, y por eso, le dio un compañero, a Aarón, su hermano mayor. Él hablará por ti, pero las palabras serán mías. La entrada a la ciudad era monumental. Las columnas doradas del palacio reflejaban el esplendor de un imperio, y la arrogancia de un rey que se creía Dios. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, proclamando una verdad impensable. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Faraón soltó una carcajada seca. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? Y así comenzó una guerra invisible. No era entre hombres, sino entre el poder divino y el orgullo humano. Dios envió señales. Primero, la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Los magos del faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Dios devoró a las suyas. Plaga tras plaga golpearon la tierra, ríos convertidos en sangre, ranas invadiendo palacios, tinieblas tan densas que se podían tocar. Cada juicio era una oportunidad para que el corazón de Faraón se ablandara, pero su orgullo era piedra. Dios no necesita perfección para mostrar su poder. A veces, habla más fuerte a través de nuestras debilidades. ¿Te has sentido pequeño frente a gigantes imposibles? Recuerda, no se trata de cuánto hablas, sino de quién respalda tus palabras. Faraón, enfurecido, endurece aún más su corazón. El pueblo sufre más, y Moisés comienza a dudar. Señor, ¿por qué me enviaste si todo empeora? Y sin embargo, la mayor señal está por venir. Una noche, una sangre, una puerta, y la libertad. La noche del juicio y la libertad, el aire se volvió denso en Egipto. Un silencio extraño recorría las calles mientras el pueblo hebreo, obedeciendo las instrucciones divinas, encerraba a sus hijos y marcaba las puertas con sangre de cordero. No sabían exactamente lo que iba a ocurrir, pero sabían que no era una noche común. Moisés había hablado con solemnidad. Esta será una noche de memoria eterna. Dios pasará por Egipto, y donde vea la sangre, pasará de largo. Y así, bajo la sombra de la luna, el juicio descendió. En cada casa egipcia sin la señal, el primogénito cayó. Desde el hijo del faraón hasta el niño más humilde. El llanto rompió la madrugada como un lamento desgarrador que se alzaba hacia el cielo. Y entonces, Faraón, roto y vencido,
llamó a Moisés: «Vete, toma a tu pueblo y salgan de mi tierra». Los hebreos no caminaban, corrían, llevaban en sus espaldas la esperanza, y en sus corazones, la promesa. Después de siglos de esclavitud, por fin, eran libres, pero la libertad no sería fácil. Días después, mientras avanzaban por el desierto, una nube los guiaba de día, y fuego los acompañaba de noche, hasta que el horizonte se cerró. Frente a ellos, el Mar Rojo; detrás, los ejércitos del faraón, que había cambiado de parecer y venía con todo su poder para destruirlos. El pueblo gritó a Moisés: «¿Nos trajiste aquí para morir?». El miedo los paralizaba. Moisés alzó los brazos al cielo, la voz aún temblorosa pero llena de autoridad: «No teman, vean la salvación que Dios hará hoy». La fe verdadera no comienza cuando ves el camino, sino cuando crees que Dios lo abrirá donde no lo hay. El viento comenzó a soplar con fuerza sobrenatural, las aguas comenzaron a retirarse, y un sendero imposible surgió entre las profundidades. ¿Puede un tartamudo guiar a una nación a través del mar? Ira, desierto y corazón partido. El pueblo cruzó el Mar Rojo en seco. Las aguas se alzaban como murallas a cada lado, y cada paso era un milagro envuelto en niebla salada. Al llegar al otro lado, Moisés volteó, vio cómo los egipcios intentaban seguirlos, pero entonces, las aguas volvieron a su cauce, y el ejército más poderoso de la tierra fue sepultado por la mano del cielo. Los hebreos estallaron en cantos. Miriam, hermana de Moisés, danzaba con un pandero, y por primera vez en generaciones, el pueblo cantaba como hombres libres. Pero el desierto no canta. 3 días después, el agua escaseaba. Luego, el alimento, la libertad sin comodidad se volvió insoportable. El pueblo, que había visto el mar abrirse, comenzó a quejarse. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué salimos de Egipto? Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, ahora debía lidiar con los gritos de un pueblo que no sabía esperar. Y aún así, Dios fue fiel. Maná del cielo por la mañana, codornices al atardecer, agua de una roca golpeada por el bastón. Cada día, un milagro, pero también una prueba. Tiempo después, llegaron al monte Sinaí. Moisés ascendió solo, envuelto en nubes y relámpagos. En la cumbre, Dios entregó algo más que instrucciones, entregó un pacto, 10 mandamientos, escritos por su propio dedo en piedra. Pero abajo, el pueblo había perdido la paciencia. Habían moldeado un becerro de oro, habían vuelto a las cadenas que ya no tenían. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, algo se quebró dentro de él. Con ira santa, lanzó las tablas contra las piedras. El sonido del rompimiento fue más que físico, fue un eco del dolor de un líder traicionado por su pueblo. Incluso los más usados por Dios tienen límites. El liderazgo pesa cuando el corazón del pueblo no sigue al corazón de Dios. Moisés vuelve a subir. Esta vez, no lleva tablas, lleva un corazón quebrado. ¿Puede Dios seguir usando a un hombre que pierde el control? El líder que no entró. El rostro de Moisés resplandecía cuando descendió por segunda vez. Había estado cara a cara con Dios. Las nuevas tablas estaban en sus manos. Pero algo más había cambiado en su interior. Ya no era solo un líder, era un intercesor. Una y otra vez, Moisés clamaba por un pueblo terco y rebelde. Cuando merecían juicio, él pedía misericordia. Cuando querían regresar a Egipto, él los recordaba de donde los había sacado Dios. Pero los años en el desierto pasaron factura. Un día, el pueblo nuevamente se quejó por falta de agua. Moisés, cansado, frustrado, herido por décadas de ingratitud, se quebró. Dios le dijo: «Háblale a la roca, y brotará agua». Pero Moisés, con ira acumulada, golpeó la roca 2 veces, y el agua fluyó, sí, pero también fluyó una consecuencia. Dios, con voz firme, le dijo: «No me honraste delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida». El silencio fue más duro que el castigo. Años después, desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida, la vio, pero no la pisó, y allí, en esa altura silenciosa, su historia en la tierra terminó, pero no con fracaso, con gloria, porque siglos después, en otro monte, Jesús se transfiguró, y allí,
Al lado del Hijo de Dios, apareció Moisés, el hombre tartamudo, el que golpeó la roca, el que no entró a Canaán, pero sí al reino eterno. Dios no busca líderes perfectos, busca corazones rendidos, y a veces, aunque no veamos el cumplimiento en esta vida, el cielo nos honra de formas que no imaginamos. Tú también puedes tener errores, heridas, límites, pero si escuchas su voz y das un paso de fe, Dios puede usarte para cambiar el mundo. Gracias por acompañarme en esta travesía con Moisés. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita recordar que sus fallas no lo descalifican, sino que pueden ser el lienzo de la gracia de Dios.